¿De qué equipo eres hincha, Gabriel? ¿De qué equipo eres hincha? América. ¿América? A sus 90 años falleció en Cali el doctor Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más importante en la historia del fútbol colombiano. Un hombre que ganó 13 títulos de liga, más que la gran mayoría de equipos del fútbol profesional colombiano en tiempos en los que los torneos eran anuales. Y un antioqueño que mandó los regionalismos a recoger y ganó 7 títulos con el América de Cali, 5 con Millonarios y 1 con Independiente Santa Fe. Nació el 20 de noviembre de 1929 en Sopetrán, Antioquia. Su infancia fue difícil, su padre murió en la mina de sal donde trabajaba cuando Gabriel tenía 2 años. Y allí creció con su primera pasión, los caballos. Un jinete que ganó varias copas nacionales pero que por su gran contextura tuvo que dar un paso al costado. La historia lo recordará por ser el arquero suplente del portero del siglo XX, Julio Cosi, en aquel recordado Millonarios del Valle de Azul de la época del Dorado, en la que figuraban nombres como Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano, en un equipo en el que apenas había un colombiano titular, Francisco Cobo Zuluaga. A la par, sacó adelante su carrera profesional como médico de la Universidad Javeriana. Con ese anhelo, se graduó en Río de Janeiro, ciudad en la que militaba en el América de Río, y donde se convirtió en el segundo arquero colombiano de la historia en jugar en el exterior tras Efraín El Caimán Sánchez. Y luego volvió a Colombia para hacer su residencia médica. Allí conoció a su compañera de vida, Cecilia Perea, quien llegó al hospital luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito. La primera vez que Gabriela miró a los ojos, ella estaba inconsciente con 14 fracturas en su cuerpo. Fue un accidente en el cual perdí yo a mi primer esposo y uno de mis hermanos, el menor. Fue un accidente que yo duré hospitalizada 1 año en la clínica y de ahí duré 1 año hospitalizada y ahí conocí yo a Gabriel. Mi padre natural muere en ese accidente y con el tiempo Gabriel Ochoa se vuelve importante en la vida nuestra. Se vuelve el padre mío, a pesar de que él tenía un matrimonio anterior. Me cría, me educa, me hace persona y siempre ha quedado un agradecimiento tremendo hacia él, motivo por el cual y por valor propio comienzo a llamarlo padre, papá. Aunque eso sí, los dotes de la conquista no eran el fuerte de Gabriel, pero era un trabajo honesto que cautivó el corazón de Cecilia en el momento más difícil de su vida. Él empezó a conquistarme con perros calientes. Me llevaba por la noche cuando él estaba de turno y era, sí, era un conquistador muy pasivo. Como jugador, Gabriel se retiró en 1958 de Millonarios e inmediatamente se convirtió en el técnico del equipo bogotano. En su primera campaña salió subcampeón. Y luego de 5 títulos y tras algunas decepciones con el plantel, abrió su consultorio en la Clínica Marley para dedicarse de lleno a la medicina. No iba a dirigir más, estaba cansado. Pero allí apareció la llamada de Pepino San Giovanni a decirle que estaba armando una selección sudamericana en el América de Cali que quería que él dirigiera. Le vendió un plantel con nombres como Julio Falcioni, Willington Ortiz, Ricardo Gareca, Juan Manuel Bataglia, entre muchos otros. Gabriel no pudo decir que no, un equipo que terminó dirigiendo por 12 años. Con ellos se hizo leyenda, ganó 7 títulos de liga, 5 de ellos consecutivos y 3 subtítulos de Copa Libertadores al hilo. Uno de ellos, el más doloroso, ante Peñarol, pues perdieron la final al último segundo del tercer partido de desempate. Ese día fue algo muy emotivo porque ya teníamos todo en la mano. Ya estábamos creyendo que ya habíamos ganado. Desafortunadamente pues no se dio, pero él no se ofuscó. Afortunadamente fue muy tranquilo con los muchachos, los ayudó, les habló y pasó así pues el tiempo sin inmutarse más ni tener ningún disgusto con ninguno de los jugadores ni nada de eso. Y en ese ambiente de excepción se inmortalizaron 2 frases que le dio a los medios de comunicación. La Libertadores no era para mí, no quiso Dios que fuera así. Y muero con la mía, pero no sobrevivo con la de los demás. Así era en casa y así era con sus otros hijos, los futbolistas. Intransigente con el periodismo,
Él era lo que él decía y es muy difícil sacarlo de sus creencias y lo que él cree es lo correcto. Gabriel fue un tipo con personalidad, no tenía miedo de decir las cosas, tampoco para guiar a sus otros hijos, sus jugadores. De hecho, les retuvo el sueldo a algunos de ellos que le pidieron que les ayudara a ahorrar dinero para poder comprar un hogar. Incluso se hizo famoso por buscar a los jugadores que sucumbían ante el poder de la noche. Gabriel iba ciertas noches a verlos a sus casas, a los jugadores, porque habían unos, como ustedes saben, que son pícaros y que les gusta jugar fuera de la casa. Entonces él iba y yo siempre lo acompañaba con una amiga o con alguna persona. Mientras que él estaba revisando, nosotros nos quedamos en el carro. Te cuento que hice varios manteles, cosiéndolas, esperándolo a él. Pero más allá de sus títulos, de esa hoja de vida alucinante, a Gabriel lo van a recordar por la persona que fue, por cosas como su desapego por el dinero y el valor de la palabra. Sí, el factor plata nunca le llamó la atención, ni le interesaba, porque él tenía una palabra que todos sus contratos los hacía por medio ni de papel, sino únicamente la palabra de él, para él valía mucho. O por su amor a los animales, sobre todo a Rocky, su perro y otro compañero de viaje. Fue único, fue un perro supremamente inteligente, y cuando Gabriel iba a entrenamiento, el perro subía con él y se hacían en el primer puesto, los dos, y lo acompañaba a todas partes, hasta misa. Él se quedaba en la puerta de la iglesia esperando que terminara la misa para irnos con él. O por su vocación por el estudio. Hay un agradecimiento eterno por lo que él ha hecho, porque es una persona muy especial en cuanto a su don de gentes, a su generosidad y al mismo tiempo su formación arcaica, infundida en nosotros, nos ha hecho las mejores personas, en mi concepto, desde todo punto de vista. Todos mis hermanos somos profesionales, luego eso es parte de un legado de él. Y claramente no por su relación con los Rodríguez Orejuela, cuando fueron dueños del América de Cali. Aunque algunos le reprochen haber aceptado ese cargo, él siempre trazó una línea de profesionalismo. La situación de la familia Rodríguez Orejuela como dueños del América en esa época, se ha hablado mucho, se comenta mucho, pero son muy pocas las personas que en realidad conocen la relación verdadera con los dueños de la América, como han existido otros dueños. Papá, al ser empleado, no tenía esa clase de relación de la cual se le juzga a la mayoría de la gente. Y claramente sí lo van a recordar por ese amor y entrega que tuvo por las demás personas. Que la gente lo recuerde como fue él, que quiso ayudar a todo el mundo, que es una persona muy cariñosa, muy amante del ser humano, porque él quiere mucho a los niños. Él ve una película de niños y le gusta, ¿ves? Y lo mismo con los animales. Y también lo van a recordar por su legado, uno que siguieron sus discípulos más cercanos, Julio César Falcioni, Ricardo Gareca y Jorge Luis Pinto. Y también por ser un adelantado de su época, el primer técnico de la historia en grabar los partidos para hacer análisis tácticos. También el pionero de los coaching psicológicos a sus jugadores, o del pressing, los extremos de ida y vuelta, entre muchos otros conceptos. Todos esos, tan vigentes hoy, los hacía hace 50 años Gabriel Ochoa Uribe. Él estuvo más adelantado, siempre estuvo más adelantado, ¿cierto?